Si quiera presentarse, decir brevemente qué es lo que hace, qué se dedica, para que quede en el video y sus redes sociales también. Servidor Ramón Ortega Díaz, contador público certificado, soy auditor, también asesor fiscal, y en las redes sociales nos pueden seguir como @Ortega y Asoc, Ortega y Asociados, y en Facebook, Despacho Ortega y Asociados, y tenemos una fanpage que es el Yin Yang Fiscal, ahí donde nos pueden localizar, ¿no? Que lo busquen. Excelente, maestro. Pues muchas gracias. El día de hoy me trae platicar con usted esta cuestión que el año pasado se reformó en el Código Fiscal, que conocemos, o en el argot jurídico fiscal conocemos como esquemas reportables. Si bien es cierto, pues son temas que pudieran interesar a los contadores, asesores fiscales, quisiera que me platicara en un lenguaje que pudiéramos entender o que pudiera entender el empresario. ¿Qué se refiere cuando nosotros vemos o oímos que hablan en las redes sociales de esquemas reportables? ¿A qué se refiere? ¿De dónde viene esta cuestión? Bueno, gracias ante todo por la invitación. Y pues es todo un tema, es nuevo porque entra en 2021, pero no solamente es para los asesores fiscales, como bien los comentas, Raúl, también es para los contribuyentes. La obligación es para ambos, tanto para el asesor como para el contribuyente. Entonces, el empresario no debe de creer que cuando se habla, esquema reportable, sí, escuché que algo les aplica a los asesores fiscales. No, no, no. También los contribuyentes tienen una obligación y también tienen una multa. Entonces, por eso también es la importancia. La multa, para iniciar, o sea, para poner la atención, es de un 50 a un 75% sobre el beneficio fiscal del esquema para los contribuyentes, porque igual ellos pueden generar ese esquema. O el asesor, igual a lo mejor no les informó, pero el otro se hace occiso. El contribuyente también tiene una obligación de informar a la autoridad si el asesor fiscal no se los da. Entonces, la relación entre el asesor fiscal y el contribuyente va a tener que volver más estrecho porque pueden multar tanto al asesor fiscal como al contribuyente, ¿eh? O sea, no hay que dejar de lado esto, que por eso, qué bueno que estás mencionando eso, porque uno pensaría, no, eso es para el asesor fiscal. Sí. No, no es así, ¿sí? Bueno, para el asesor fiscal la multa es de 50,000 a 20 millones. Digo, Sí. para vayan ahorrando, ¿no? Igual Correcto. maneja otras infracciones dentro del 82A, en el numeral, el 82C, que vienen ahí a otras varias multas, pero repito, es tanto para el asesor fiscal como para el contribuyente. O sea, no piensen que nada más es un asunto del asesor, ¿eh? Así O es. sea, por eso digo, tiene que haber una comunicación muy estrecha al respecto. Bueno, ¿qué es un esquema? Para empezar, ¿no? El esquema nos marca el 199 del código, después de las 14 fracciones que nos dan a conocer de qué es un esquema reportable. El esquema es cualquier plan, diseño, vamos a llamarle una estrategia fiscal, para que nos vayamos entendiendo, el cual va a tener un beneficio, obviamente, fiscal. Ese es un esquema. Ahora bien, ese esquema, que puede ser un plan, un diseño, una estrategia, tiene dos, a su vez, que se dividen. Es un esquema reportable, o sea, un plan que se informa, y uno no reportable, que puede ser una planeación, pero que no se reporta al SAT. El esquema reportable se va a tener que dar a conocer a los 30 días siguientes que se implemente o empiece a caminar. A su vez, va a tener dos tipos de esquemas reportables: el generalizado y el personalizado. El generalizado es que cualquiera lo puede aplicar. A lo mejor entre contadores hacemos un diseño que, sí, mira, es doble deducción y por aquí tenemos este activo, lo volvemos gasto, y cualquiera lo puede aplicar. Y entonces, como cualquiera lo puede aplicar, tú tienes, al momento de informarlo, tienes que al contribuyente o al usuario, tú tienes que informar que ahora sí que le informaste, le dijiste
platicaste sobre el esquema reportable, aunque no lo haya implementado, la otra persona. Por eso se vuelve interesante esto. Oye, a ver un escrito, una minuta, una junta para constatar que, pues aquí en la mesa platicamos de un tipo de esquema, ¿no? Y el personalizado es aquel que es para cierto contribuyente que no lo puede aplicar cualquiera. Entonces vamos a tener dos tipos de esquemas reportables. Yo puedo tener una estrategia fiscal, una planeación fiscal, y no caer dentro de las 14 fracciones del 199. Ese es un esquema no reportable. Todas las planeaciones fiscales no significa que se deban de reportar, y tampoco significa que todas las planeaciones fiscales sean satanizadas. Entonces, para aclarar esto, ¿no? ¿De dónde proviene? Como bien lo comentas. México participa en lo que son los proyectos BEPS de la OECD, que es el BEPS Erosion and Profit Shifting, que es el combate a la erosión de la base. Esto es que, como estamos en un mundo globalizado, una multinacional, corporativos, ocupando cierta legislación fiscal en otro país, que le saque una ventaja fiscal, ¿no? Por ejemplo, no sé, que vayas a Estados Unidos y que en Estados Unidos pagues menos impuestos que en México. O que utilices un paraíso fiscal, ¿no? Un país de baja imposición fiscal. Entonces, derivado de esos proyectos BEPS, México, que participa, pues ha obviamente implementado estos documentos de acción, que son 15. La reforma del 2020 prácticamente fueron los proyectos BEPS. El más fuerte de ellos fue el de la economía digital, que es lo que tenemos ahorita de las plataformas digitales, ¿no? Y esto se basa en un documento 12, que es el de combate a planeaciones fiscales agresivas. En ese documento nos manejan cómo se utiliza en otros países para que los demás países pues escojan o tengan cuando menos un marco de referencia que puedan ocuparlo. Por ejemplo, dentro de lo que es este documento 12, ahí menciona, oye, puede ser el obligado a informar el asesor, el usuario, que sería el contribuyente, o ambos. Y en México se escogió por ambos. ¿Sí? En otros países no es el asesor, es bronca del asesor. Y en otros, no. El que lo ocupa es el que tiene que informar. Dice, no, a ver, vamos a ocupar en México que ambos tienen que entrarle. Pues dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la paz, para que estemos así en línea, ¿no? Sí. Y entonces empieza a definir el 197, que es un asesor fiscal, que es el que da asesoría y participa dentro de esos esquemas. Nos dan 14, cuando menos ahorita fracciones, que la mayoría son para empresas multinacionales, eso sí es cierto, o partes relacionadas. Y hay otros que podrían caer en las demás empresas, como es la disminución de pérdidas fiscales, cuando se va por terminar. Nos maneja una de las fracciones que cuando ya se vaya por terminar el plazo para disminuir las pérdidas fiscales, casualmente el año nuevo 10 empiezas a facturar, ¿no? Y entonces te dice, oye, ese es un esquema reportable porque tú traías pérdidas y casualmente los últimos años te activaste, ¿no? Entonces, ¿qué genera? Pues no pagas impuestos porque como traes pérdida, pues solamente le pega a la base, ¿no? Digo, son cosas a lo mejor tan simples, y en la última fracción, que es cuando haya diferencias contables y fiscales con diferencias a un 20%. Entonces, puede ser, por ejemplo, una enajenación de activos. Yo vendo un activo, genera una ganancia fiscal o pérdida fiscal distinta a la ganancia o pérdida contable, o un costo de ventas contable contra un costo de ventas fiscal. Que haya diferencias en la conciliación fiscal mayores de un 20%, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podrían caer varios. Falta que se publique un acuerdo secretarial por parte de la Secretaría de Hacienda, donde nos diga los montos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay montos. Sí, no sé, cuando son arriba de, puede ser una cantidad, 10 millones de dólares. Pues por base de los 10, es una operación relevante, tienes que informar. Inclusive tiene un formato especial en Estados Unidos. Aquí en México todavía no hay montos.
está pendiente la publicación de ese acuerdo, ¿sí? Entonces, hasta que no se publique el acuerdo secretarial por parte de la Secretaría de Hacienda, no del SAT, de la Secretaría de Hacienda, donde manejen, oye, cuando hay esas diferencias del 20% entre el valor contable y fiscal, lo que diga el acuerdo, siempre y cuando rebase una cantidad 10 millones de pesos, tendrás que informar. Ah, bueno, entonces, pues no todos entrarían, estaríamos hablando de empresas que a lo mejor tienen ingresos por arriba de 50, 100 millones o grandes contribuyentes, ¿no? Entonces, lo que estamos nosotros esperando el día de hoy, porque con base al transitorio, el octavo transitorio del código, que fue la reforma del 2020, entra en 2021 en base a ese transitorio, que los asesores fiscales tendrán que cumplir con esas obligaciones a partir del 1 de enero de 2021, pero a los contribuyentes les ponen, oye, si tú ocupaste un esquema reportable en 2020, tú vas a informar de ese esquema reportable. Es más, si lo diseñaste con anterioridad al 2020, pero tuvo efectos en 2020, también me lo vas a informar, ¿no? Espérame, ¿no? Entonces, ahí vemos una diferencia también. No es para el asesor fiscal lo que fue en 2020, es para el contribuyente. Por eso, lo que bien mencionas, ¿no? No es nada más el asesor. Ahora bien, ¿cómo va a operar esto, no? Yo voy a mandar una informativa al SAT, si soy el asesor, y conforme al contrato de prestación de servicios, donde va a decir, bueno, yo te voy a presentar el esquema, me van a dar la constancia a mí como asesor y un número de identificación. Ese número de identificación yo se lo tengo que dar al contribuyente, al usuario. Y el usuario, el contribuyente, tendrá que enviarlo en su declaración anual el número de identificación del esquema reportable. Entonces van a amarrar tanto a lo que es al asesor fiscal, que es el que generó el esquema, o el que generó el plan, y el contribuyente, que fue el que lo usó. ¿Qué es lo que se busca con esto? Disuadir de que se ocupen planeaciones fiscales agresivas. Con ello, obviamente, pues tendremos toda una situación de entrar a un nuevo mundo de informativas, porque aparte hay que mandar una informativa anual en febrero de cada año con el listado RFC nombre de las personas que ocuparon estos esquemas reportables. Aquí quiero hacer una aclaración. La autoridad no va a decir si está bien o está mal el esquema. No te va a decir si está bien o está mal, simplemente esto informa. No vas a decir, bueno, entonces, ¿Para qué lo quiero? ¿Qué? ajá, ¿para qué es? ¿No? Porque hoy, esto no entra como delitos fiscales, ¿eh? Y no va a servir como antecedente en una revisión. Entonces, ¿cuál es la finalidad, no? Repito, como que esa situación de disuadir es para que los contribuyentes no ocupen esos esquemas reportables, estas planeaciones fiscales que pueden rayar una situación de agresividad fiscal, que es a donde se va esto, y obviamente que la autoridad tenga elementos para luego ir modificando la legislación, porque en la legislación actual hay lagunas fiscales, como todos lo sabemos, ¿no? Hay situaciones que no vienen claras, interpretaciones que se les pueden dar. Entonces, lo que va a hacer la autoridad, una es que no lo hagan, ¿no? O cuando menos disminuya el nivel de las personas que utilizan estos planeaciones, que son esquemas. Y la otra es retroalimentarse para también hacer las adecuaciones en la ley para que ya no haya estas diferencias de criterios. Y la intención es que todos los contribuyentes causen con la misma legislación y no haya diferencias o disparidades, porque aunque sea la misma legislación, otro contribuyente al interpretarlo de diversa manera paga menos impuestos. Entonces, oye, ¿cómo es que tú pagas menos impuestos si tú tienes un margen de utilidad similar al de por eso la reforma de los parámetros fiscales para el siguiente año, ¿no? Así es. Oye, yo te voy a informar
cuánto es lo que ganas en tu sector, cuánto es lo que debes de pagar en tu sector, ¿no? Ya la autoridad lo tiene. Entonces lo que busca hacer es, pues también ir eliminando estas bases que se tienen por diferencias de estas ventajas fiscales, que en el 5A del código se le llaman beneficios fiscales. Un beneficio fiscal es cualquier reducción, disminución de pago de impuestos, o sea, que paguen menos impuestos. Entonces, para hacer como un pequeño resumen de esto, el esquema es una planeación. De ahí hay que se reportan y no se reportan. El que se reportan son 14 fracciones. La mayoría son para empresas multinacionales o grandes empresas o partes relacionadas. La mayoría. Los demás pueden ser para pymes, pequeñas y medianas, pero está pendiente que se publique un acuerdo secretarial de la Secretaría de Hacienda. ¿Cuándo entra esto? 1 de enero de 2021. ¿A quién les aplica? Tanto a los contribuyentes como a los asesores fiscales. ¿Qué es un asesor fiscal? Conforme a 197 del código, es aquel que da asesoría fiscal y está inmerso, participa, implementa, desarrolla un esquema reportable. Tienen que informar ambos, tanto el contribuyente como el asesor. ¿Qué es lo que va a tener el asesor? Un certificado, porque va a mandarle a la autoridad y va a tenerle que explicar a la autoridad el esquema a detalle. Cuando la autoridad nos dé la acuse con el certificado, va a venir un número de identificación. Ese número de identificación yo se lo doy al contribuyente. Y el contribuyente en su declaración anual enviará el número de identificación que yo le di. Y si hubiera alguna diferencia o el asesor fiscal se quiere hacer o pasar de listo, no informar, hay otra facultad en el 42 del código, en la fracción 11ª, que es visitar a los asesores fiscales. ¿Se va a poder visitar a los asesores fiscales? La respuesta es sí. Entonces, si el contribuyente tiene un esquema reportable, vamos a poner que lo informa para que no caigan una multa. Oye, ¿quién te dijo? Ah, pues Raúl Aguilera me dijo que el esquema, pues vamos a visitar a Raúl. Toca la puerta de Raúl, oye, venimos a hacerte una visita rápida. Traen como si fuera una de verificación de comprobantes, para tener más o menos la idea. Todavía no hay, porque entra el 1 de enero de 2021. Sí, sí. Y ya va a venir con su acta y te va a pedir, a ver, el acuse, no lo enviaste. La constancia, no la tengo. Oye, ¿por qué me pides eso? No, porque el contribuyente que tú asesoras nos dijo que tú estabas dándole el esquema. No, yo le dije, bueno, pues por eso vengo a verificar, ¿no? Hacer la visita, a ver, bla, 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 bla. Levanta el acta en ese momento, nada más que constatar, no. Se cierra el acta, tienes 3 días para aclarar. Se cierra, y si ven que no presentaste la información, la multa es de 50,000 pesos por no informar. Se agrava, obviamente, se entrará a una situación de defensa, inclusive por multas exorbitantes que se manejan en la Constitución, pues de 20 millones, ¿no? Digo, si es una asesoría, no sé, de 8,000, 10,000, 15,000, tienes que pagar una multa de 20 millones, pues digo, como que ya no, son muchos ceros, ¿no? Se han espantado los contadores en los cursos, ¿no? Oye, ¿cómo que 20 millones, contador? Sí, mira, aquí está. Y también los contribuyentes, si no informan, ¿sí? Y ellos generaron el esquema, porque también dentro de los corporativos, pues ellos tienen sus contadores, sus fiscalistas, sus departamentos. Ellos también van a tener que cumplir con la obligación, y repito, la multa para los contribuyentes que no informen, contribuyentes, no el asesor, es de un 50 a un 75% del beneficio fiscal que te generó ese esquema reportante. Entonces, podríamos resumirlo así en grandes, no sé, a un gran panorama sobre lo que es este manejo, los esquemas reportables. No sé, Raúl,
¿Quieras Sí, platique algo maestro. más? Sí, por ahí pues se estilaba, ¿no? Y pensaban varios contribuyentes que a lo mejor la planeación fiscal o eficientar pues la base tributaria, la carga tributaria como tal, iba a desaparecer de un cierto modo, ¿no? Por esta cuestión de los esquemas reportables, pero como bien dijo, estos esquemas van encaminados más que nada a las multinacionales, conforme a este documento 12, ¿no? Que era la cuestión de inyectar capital en algunos países donde hubiera menor carga tributaria y a lo mejor la cuestión de este manejo de los activos intangibles, ¿no? Así lo señala el documento 12, pero sí, o sea, vemos las 14 fracciones del artículo 198, ¿es? 199. 199. 199, y pues sí vemos que casi todo va enfocado para allá, ¿no? O sea, multinacionales que tratan de, a reserva de estas fracciones que ustedes señala que hasta una pyme puede incurrir en ellos, como la cuestión de la pérdida fiscal, ¿no? O la cuestión de las diferencias entre lo contable y lo fiscal. Entonces, Sí, habrá que esperar ese acuerdo que siento yo que va a ser como tipo la cuestión del artículo 17 de la ley antilavado, que son los umbrales, ¿no? O sea, pudiera ser que se manejara así y pues sí, o sea, habrá que ver ahí, pero la planeación fiscal sigue, ¿no, maestro? O sea, las planeaciones fiscales que no encuadran esas fracciones sigue en pie. es correcto, mira, lo que se busca es combatir las planeaciones fiscales agresivas y abusivas, ¿sí? Que pueden rayar una situación de defraudación o fraude fiscal. Entonces, la planeación fiscal, por eso decimos que no se sataniza como tal. Por ejemplo, esta de la iniciativa se quitaron varias fracciones. Por ejemplo, una de ellas es que un esquema reportable, aquellas que se trataban de evitar, de caer en el 28 de renta, que son los no deducibles, imagínate. O sea, tú asesorabas porque alguien no cayera en un no deducible y ya tenías que informarle al SAT el esquema. Qué bueno que se eliminó, Sí, sí, que no se sí. aprobó eso, porque si no, entonces todos íbamos a entrar, ¿no? Por ejemplo, oye, es que yo asesoré para que sea deducible el 8.5 el consumo en restaurantes. ¿Sí? Ya es un esquema reportable, porque lo evitaste que cayera en el 28. No, espérate, ¿no? Eh, entonces, todos planeamos. Una parte administrativa importante en las empresas es la planeación. Inclusive es una actividad del ser humano, ¿no? Por ejemplo, hoy que nos levantamos, gracias a Dios, pues digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a desayunar? ¿Qué tengo que moverme? Las actividades, ¿no? Ya estás pensando, estás planeando. Ahora imaginemos en una empresa donde tienes varios recursos, ¿no? Los humanos, los materiales, los financieros, pues también tienes que planear, ¿no? Y una de ellas es el impacto fiscal de tus operaciones. Entonces, hacer una planeación fiscal, pues simplemente es optimizar los recursos con los que cuenta la empresa para efectos fiscales, ¿no? Podemos decir que es una planeación fiscal, ¿no? Y yo lo resumo de esta manera, siempre he dado este ejemplo. Una planeación fiscal es que no pagues ni de más, ni pagues de menos, lo Exacto. que debe de ser. Así es. Totalmente Yes. de acuerdo, maestro. Pero ya saben, nunca falta contadores que no estamos de acuerdo en este gobierno, hay que pagar menos, está muy elevado. Dice, no, mira, esto es lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué empiezan? Se empiezan a idear ciertos esquemas, ciertas planeaciones que se vuelven agresivas. Esto se viene estudiando desde hace años en la OCDE, en los foros de las administraciones tributarias, y les hablan que es una ilusión fiscal ilícita. La ilusión fiscal ilícita es una ilusión, o sea, la ilusión es eludir, es aprovecharse de ciertas lagunas que hay en la ley para obtener un beneficio fiscal. ¿Sí? Pues un tipo de interpretación que te hace al final del día pagar menos impuestos. Esa es la ilusión fiscal. Pero hay una que se torna muy agresiva, que obviamente afecta al erario público, pero no es una situación de evasión fiscal. ¿Sí? Por ejemplo, la compraventa de facturas, un tráfico de comprobantes fiscales es evasión fiscal. Hoy es que la lectura del 18 de renta nos dice que tiene que ser de esta forma. Ah, aprovecharse es una situación que viene en la parte de la estructura de ley, pero sin llegar a violar el articulado en cuestión, ¿no?
Así es. Y eso abre nuevos panoramas que se hacen de estudio, que es el abuso del derecho. Oye, te aprovechas legalmente de ciertas situaciones para obtener una ventaja competitiva, fiscalmente hablando. Entonces, eso del fraude a la ley o el abuso del derecho, se viene mucho a este estudio porque lo que busca contrarrestar es eso, ¿no? Oye, que te aproveches de estas situaciones legales, que inclusive le llaman situaciones antisociales por parte de los asesores, porque tú lo que realmente buscas es pagar menos impuestos, no optimizar los recursos, ¿no? Bueno, pues si está la legislación, dice, mientras la ley lo permita, adelante, ¿no? Así es. Entonces, esta situación de los esquemas reportables es uno de los elementos que surgen para combatir la elusión fiscal, así como el 5A del código, que es la razón de negocio, que es todo un tema, la cláusula anti-ilusión, ¿no? Entonces, con estos dos elementos, estas dos figuras, la autoridad va a empezar a, ya está combatiendo la elusión fiscal, pero obviamente que todo el informar a la autoridad, que no creo que todos vayan a informar, también eso es cierto, hay una situación ahí, porque dice, una de las fracciones dice, que evites identificar al beneficiario efectivo. Supongamos que es el Chapo. Y dice Raúl, informaré que es el Chapo, donde yo evito informar que es el beneficiario efectivo. No, Dice, pues, no, pues no, ¿verdad? Dice, yo valoro mucho mi vida, ¿no? Prefiero la multa, sí, de 15, 50, lo que sea, ¿no? Entonces, digo, hay una de esas, por ejemplo, ¿no? Y ocultar, una que utilices figuras para ocultar al beneficiario efectivo. O sea, el final de las operaciones que se realizaron mediante figuras, empresas, bla, 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 para que no se llegue a identificar a la persona que se queda al final con el recurso. ¿Sí? Un fideicomiso empresarial que a su vez utiliza un paraíso fiscal o una empresa de papel en Panamá que tiene fondos en Hong Kong, que participa en Mónaco, tiene un guardadito en las Islas Caimán y recibe ingresos del país de México, ¿no? Entonces, oye, ¿quién se queda con el dinero? No, pues no, no te puedo decir, ¿no? Entonces, digo, hay, hay, hay esquemas que va a ser muy difícil, pero la autoridad los contempla para que cuando menos diga, mira, ya te vimos, vemos que estás realizando estas operaciones y si no me las informas es multa. Repito, la autoridad no quiere decir que te diga si está bien o está mal, ¿eh? Lo único que va a decir, ok, lo recibimos. No va a ser como un antecedente de revisión, te guarda el secreto fiscal conforme al 69 del código, pero si hubiera una situación, por ejemplo, un 113 bis, compraventa de facturas dentro de las operaciones, ahí sí. entonces olvídate, ya nos vamos por otra situación, pero eso ya no es un esquema. Decir que una estrategia fiscal es compraventa de facturas es erróneo, o sea, no hace match. No es un esquema reportable, ni es agresivo, simplemente es evasión. ¿Sí? Correcto. Pero ahí lo considera la autoridad de todas maneras para que quede claro, ¿no? Porque luego escuchamos los medios, tengo un super estrategia contador. Vamos a ver unos amigos, ¿no? Miren que esto y una comisión, bla, 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 y se regresa y te quedas viendo, no, pues esto es una venta de facturas, ¿no? Pues, y te regresamos el dinero vía asimilados a salarios, con tu CFDI, tu retención, por eso la reforma de los Lo toparon también. 35 millones que viene para el siguiente año, que no estaba en el paquete del Ejecutivo, ¿eh? Así es. Ese se adicionó, que dice el doctorado, oye, ¿cómo es posible un asimilado de 300 millones de pesos, no? Y pues, ¿qué hiciste? Pues Pero hay no sé, más. mira, por aquel me retuvo, aquí está mi CFDI, adiós, ¿no? Oye, no, no es, ¿no? Entonces, va encaminado a eso la autoridad. Y yo creo que con este uso de la información le va a beneficiar. No se viola el secreto profesional. Cabe hacer la mención que el mismo título sexto del código lo expresa. Y el código de ética también nos da esa situación de siempre y cuando no se viole, obviamente, la confidencialidad, es la parte de ética que menciona,
entre nuestro cliente y nosotros como asesor. Entonces, una recomendación, en el contrato de prestación de servicios hay que poner una cláusula de confidencialidad sobre el manejo de la información. Por lo general, la mayoría los tenemos, ¿no? Que no andar divulgando la información del cliente. Pero es secreto profesional, pero es confidencialidad, ¿no? Vamos a tenerle que adicionar en ese mismo párrafo, excepto con las que nos obligan o nos encontramos obligados en base al título sexto, que es informar a la autoridad de un esquema reportable. Es importante porque tiene una implicación con el alcance legal para nosotros y es muy probable que en una revisión de asesor fiscal nos lo pidan el contrato de prestación de servicios para ver el alcance de nuestros servicios. Entonces es una recomendación que les hacemos a los asesores y tendremos que ver, Raúl, todavía faltan reglas misceláneas. El día de hoy solamente tenemos una, que es la 1.13, que nos dice que tenemos que enviar la información, pero faltan las guías, los instructivos, el acuerdo secretarial por parte de la Secretaría de Hacienda, y probablemente en este mes, estamos en espera de eso, pues se van a conocer toda esa situación de los esquemas. Entonces, O hasta Navidad, como acostumbra, ¿no? Se haga el 24, la oye, miscelánea ese de... año se pasaron, creo que fue hace como 2 o 3 años, ¿no? Que salió el 24, estás con el pavo y aquí leyendo, ¿no? No es posible, ¿no? ¿Qué se queda el 28, que es la fecha de la miscelánea? Ajá. Pero estaban esperando que saliera todo esto del paquete económico, Que ya está, ¿no? ya quedó, entonces ya se podrán centrar en toda esta situación del esquema, que es toda una nueva figura, y de acuerdo a las planeaciones, a los cronogramas, a las fechas de cumplimiento que tiene México con la OCDE, que se acaba de informar hace un mes en el documento de los avances, no se prevé prórroga al respecto. O sea, México tiene una fecha de cumplimiento a final de este año para implementar ese documento 12. La semana pasada se habló del documento 13, que es para la parte relacionada. Y poco a poco México va a ir adaptando, conforme a este cronograma con avances, estos 15 documentos. Viene uno interesante para el otro año, que es de partes relacionadas con cruces. Está muy interesante ese tema, con una nueva figura que probablemente lo veamos en un año o dos. No voy a adelantar para no echar la sorpresa abajo. Pero yo les recomiendo que se echen una clavada al documento 12 del BEPS, está en la página de la OCDE. Ponen proyectos BEPS, vienen los 15 documentos, le dan clic, viene en versión español, no hay problema, para que vean lo que intenta la autoridad, porque eso no es creado en México, ¿eh? Y ahorita tienen el problema en Europa, en España, que lo están implementando, y en Argentina están dando unos golpes de cabeza impresionantes porque también lo quieren implementar. Esto de los esquemas reportados, que son planeaciones fiscales agresivas, tiene el nombre original del documento 12, ¿no? Sí. Pero vemos que eso es algo a nivel mundial. México no está ajeno y pues poco a poco iremos adaptándonos también en la profesión, estimado Así es, Raúl. maestro, ¿no? Pues muy clara la explicación, totalmente simple, cuestiones que engloban muchas cosas muy técnicas, y nada más quisiera a lo mejor ahí algunas recomendaciones finales en suma de la que ya comentó, de la cuestión del contrato, alguna cuestión que pudiera recomendar al empresario, aparte de pues acercarse a un asesor fiscal de buena moral y ética. ¿Qué más pudiera el empresario hacer para poder combatir esta cuestión de los esquemas reportables? Pues primero no caer, ¿no? Supongo, no estar ahí y portarse bien, pero ¿qué más pudiera estar haciendo, maestro? Bueno, eso de portarse bien me sonó como a la buena fe del contribuyente, estimado Raúl, ¿no? Todavía hasta el día de hoy, los impuestos son autodeterminables, o sea, el contribuyente se determina los impuestos, ¿no? Aunque en el 33 del código ya la autoridad nos mandará ya un prellenado, ¿no? Que ya está la facultad, que nos podía mandar, pues ya tiene el 33 para el siguiente año el código, que nos puede mandar el prellenado, ¿no? Pues hasta este momento todavía nos autodeterminamos, ¿no? Bueno, mira, cuando les proponen a los empresarios a un tipo de planeación fiscal,
no tenemos nada más que quedarnos con el que nos los vende, que muchas veces nos venden espejitos, a lo mejor en un año o dos funciona, pero en 3 o 4 llega la revisión, y cuando le hablas al asesor, por decirlo entre comillas, que lo vamos a llamar un promotor, porque se dedica a vender, es un promotor. Y así lo maneja el documento 2, es un promotor, ¿eh? Así es. Un promotor, intermediario, asesor fiscal. Oye, Encargado de pasa la zona, esto. ¿no? También. ¿Sí? Oye, pasa esto. Clic, 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 ya no te contestan. Entonces, acompañarse de su asesor, de su contador, medir los riesgos, todo tiene su riesgo. Medir los riesgos, si hubiera un juicio, los costos del juicio, los costos de implementarlo, pues hay que medir al final del día son pesos, ¿sí? Porque a lo mejor lo que te buscas ahorrar, al final del día de la operación te va a costar el doble. Suele pasar. No es que todas las planeaciones fiscales sean malas, ¿eh? Esto que hace mención. Si es algo que está dentro de los reportables, hay simplemente que medirlo, porque repito, no es que la autoridad te vaya a decir, estás aplicando un esquema que te dije que no lo hiciera. No, no, nada más quería que te informara. ¿Sí? No es que esté mal o esté bien, ¿eh? Repito, ¿eh? Nada más infórmame. Pero es cuando te portas mal, Raúl, por ejemplo, y te dice tu mamá, no hagas esto, ¿no? Y Así lo es. haces. Así es. Y estás, ¿quién lo hizo? No, no, ¿verdad? Pues aquí por eso lo que buscan es que no lo hagan, ¿no? Ahora, si lo haces, pues simplemente que tengas toda la parte de fundamento legal, la defensa, medir los riesgos, los costos, el contrato, el alcance del contrato, medir el impacto fiscal que eso va a tener para ir probablemente a una defensa con la autoridad, ¿no? Entonces, y los asesores también, checar los contratos, el alcance, los expedientes de con los, con los usuarios y muy importante las comunicaciones. Todas las comunicaciones que se tengan con lo que es nuestro cliente, hay que documentar todo. Y algo que no va relacionado con esto, pero que impacta de manera directa, es que, y ya se hace en la normatividad contable, es investigar al cliente. Uno diría, oye, quiero que me digan todos los clientes. No, espérate, espérate. Hay que investigarlos. ¿Sí? ¿A quién estoy atendiendo? ¿Cómo se mueve? ¿Cuáles son sus proveedores, clientes, sus contactos, sus relaciones? ¿Sí? Y algo también va encaminado, que es otro tema, la prevención del lavado de dinero, donde hay recomendaciones del GAFI, ya vamos a entrar de lleno también los contadores y los abogados en ese tema. Pues dice, oye, ¿quién conoce de cómo crear las empresas? El contador. Contador. ¿Quién conoce cómo tributar? El contador. Contador. ¿Quién le dice cómo pagar los impuestos? El contador. ¿Cuál contador? El contador es el cabecilla de la organización. Entonces, el documento 2 hace algo, menciona al respecto. Oye, no nada más es ir a fiscalizar al contribuyente, al usuario. Hay que fiscalizar al que está detrás del usuario, al promotor, al intermediario, al asesor, ¿sí? Entonces, se torna interesante esta figura porque ya venía esto desde el 2008. O sea, ahorita detonó, pero es algo que ya venía en el ambiente. Oye, no nada más es ir al que lo causa, sino a lo que asesoró para que llegara ahí, ¿no? Así es. Entonces, va más que nada a eso, y pues veremos las primeras situaciones, pues las recomendaciones es, chequen los riesgos, valídenlo con un segundo, es como cuando vas al médico, Raúl. ¿Sí? Oye, me siento mal, es esto, ¿no? Tenemos que operar, no, quiero una segunda opinión, ¿no? Sí, sí, sí. Vas con el otro contador, no, no, mire, esto es así, así, tómese estas pastillas y ya. Oiga, pero el otro me dijo que había que operar. No. Siempre hay que pedir una segunda opinión. Igual en el aspecto fiscal, si tiene un impacto obviamente muy fuerte o es una presión fiscal que pudiera ser agresiva, ¿sí? Hay que irse preparando para esa situación. Es recomendable una segunda opinión y no quedarnos nada más porque,
Raúl, cuando vas a unos tipos de estas planeaciones o esquemas, hay de todo. Hay gente sin estudios que venden el esquema o que se le dedica nada más a comercializar. Hay gente con estudios, hay gente de firma, ¿sí? Nacional e internacional. No nada más nos quedamos a rangos, ¿eh? Todo hay. No te dicen cómo hacerlo, simplemente mira, nosotros hacemos esto, esto, y llegamos a esto. Oye, ¿cómo lo haces? No, yo no te vendo cómo hacerlo, que si te digo cómo hacerlo, Te vas a ir con alguien más y se tú le lo vas fue. a replicar, ¿sí? Le llamamos en el medio el know-how, el cómo hacerlo. Así es. Entonces te dan una carpeta bien bonita, te atiende una decán, te sirven tu refresco, tu café, tu té, te vislumbran, este es el impacto, ya medimos, bla, bla, sin riesgo, te garantizamos. Entonces, hay que tener las provendas y obviamente que aquí va a ser también un bloque, Raúl. Cuando las grandes firmas, los promotores, vean que tienen que detallar esta información a la autoridad, van a decir, oye, pues es lo que yo hago, lo que yo veo, no te voy a dar lo que a mí me costó estudiar para poder generar este esquema. Eso sí se va a volver interesante, seguro, y veremos qué tanto envían, porque también el documento 12 y el Código Fiscal mencionan, oye, a lo mejor tú no estás imposibilitado para informar. Tu cliente te dijo, no le digas nada a la autoridad. Pues, a lo mejor tú dices, no, yo no quiero informarle nada, ¿no? O viene el contrato, no se hará como sea, y hay una cláusula de $1,000,000, ¿no? Hay una sanción, ¿no? Sí. Así es. Sí, sí. El mismo código te dice, el documento 2, oye, ok, no me digas cómo es, simplemente infórmame. Así es. De que no me puedes decir el esquema, pero dime que tienes un esquema. Y que no, pues es como decirte, aquí estoy, ¿no? Pero también se contempla eso en el código, ¿no? Por eso les hago, ya para terminar esa recomendación, lean el documento 12, no está tan largo, es un poco técnico, viene de la legislación de varios países, cómo se ha implementado Estados Unidos, Sudáfrica, Reino Unido, cómo esto se permea, cómo se maneja, y ya luego que tengan la idea, la legislación mexicana. Estamos en tiempo que falta todo lo demás. El título sexto del código, del 197 al ¿qué? El 202, no mal recuerdo, del Código Fiscal, y el octavo transitorio, y las revisiones, el 42 fracciones primera, que sería una similar al 45 del Código Fiscal, y la regla miscelánea 1.13. Prácticamente sería la parte del fundamento legal para el estudio y que se vayan documentando, estimado Raúl. Excelente, maestro. Pues no queda más que agradecerle esta explicación tan brillante que nos da para poder entender y el empresario entienda la importancia de esta nueva figura que se encuentra en el Código Fiscal. Y pues nada más ahí que nos comentara, nos recordara sus redes sociales para que lo siga la gente que vaya a ver este video y estar ahí en contacto con usted. Sí, muchas gracias, Raúl, nuevamente por la invitación. Yo te deseo suerte con esa serie de pláticas, que obviamente todo lo que sea para un civismo fiscal en México es bienvenido. Te repito, te agradezco la invitación y ojalá que sigas creciendo profesionalmente. Y dejamos las redes profesionales para que nos sigan por ahí. Es vía Twitter, Ortega y Asoc, Ortega y Asociados, abreviado. En Facebook, Despacho Ortega, o el que estemos abierto, es más una página profesional, es el Yin Yang Fiscal, que ahí subimos pláticas cada 15 días de un tema en especial, y para que pues la gente conozca sin un costo, que puede ser un curso, de manera, si no a detalle, sí cuando menos un bosquejo, un panorama, conocimos que vean el bosque cuando menos, de lo que se está viendo, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues esperamos vernos en otra ocasión, ¿verdad? Sí, maestro, pues muy agradecido ahí a ver si se pudiera agendar ahí otra platiquita ahí de temas que vayan saliendo, pues yo estaría muy agradecido con usted. De nada, ahí estamos, ya sabes lo que sea sumar,
adelante. Igualmente, maestro, pues le mando un fuerte abrazo y cuidado con el frío ahí que se deja ya sentir. Bueno, acá en Veracruz, pues estamos a 20 grados, empezamos a temblar, ¿no? Aquí ustedes le dicen a México, en México en la mañana de esta temporada, 8 o 9 grados, amanece, bueno, un calor en la Ciudad de México, empiezan a temblar ya los pies porque empieza a entrar el frío, ¿no? Así es. Pero vaya, es normal de la temporada y pues a cuidarse también con todo lo que está pasando. Así es, maestro. Pues le mando un fuerte abrazo y que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta Todos, luego. adiós.